Bendiciones, querida familia de Vox Veritatis. Bendito sea Dios que nos regala un nuevo día para crecer en la fe, para caminar juntos en la verdad. Hoy tenemos un episodio delicioso, pero no para el cuerpo, sino para el alma. Vamos a hablar de algo esencial, cómo nutrir nuestra fe, porque el alma también tiene hambre, y no de cualquier cosa, hambre de lo eterno. Y para este banquete espiritual tenemos una invitada muy especial. Desde México, Lady, la nutrióloga de fe. Una mujer que no solo se dedica a alimentar cuerpos con sabiduría, sino a evangelizar con amor, llevando luz en redes sociales. Amante de la música, fan del tenis, del básquetbol en la cancha y apasionada espectadora del box y del fútbol americano. Pero por sobre todo una hija de Dios que ha entendido que el alma también se cuida, se fortalece y se ejercita. Como nos dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. La fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 143 nos lo confirma. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Es decir, la fe no es emoción, es formación y requiere nutrición constante. Y como siempre, caminando conmigo en este viaje del Evangelio y verdad, mi hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, con quien compartimos esta misión de hacer sonar fuerte la palabra en medio del ruido del mundo. Así que ajusten bien los audífonos, abran el corazón y prepárense para dejarse alimentar por la verdad que sacia. Esto es Vox Veritatis, donde la fe se escucha y se vive. Vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, empiezan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos su gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Lady, la nutrióloga de la fe. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias de verdad. Bueno, primeramente por la invitación y pues gracias a Dios porque pues estamos aquí reunidos para hablar de un tema pues muy importante. Y bueno, pues ya hablaron un poco de mí, pero bueno, me llamo Leimi, tengo 24 años, soy del norte de México, soy nutrióloga y justamente es a través de mi profesión que Dios me llama a ser nutrióloga de fe, no solo para orientar a mis pacientes con el cuidado del cuerpo, o de su metabolismo, sino de su alma también, y la cual hemos dejado muy olvidada. Hemos olvidado la parte integral de nosotros como cuerpo y alma. Y bueno, a través de las clases y temas nuevos que iba viendo a lo largo de mi carrera, es justamente en donde Dios me hablaba con San Mateo, capítulo 4 versículo 4 que no solamente de pan vive el hombre, y así como el cuerpo necesita alimento constante para poder vivir y poder tomar los nutrientes necesarios justamente para esta tarea, el alma también tiene hambre. Nutrir la fe es un acto consciente y constante. No se da solamente como por inercia ni de costumbre, o sea, si dejamos de alimentarla, se debilita y si no la ejercitamos, se atrofia. Es decir, en resumen, nutrir la fe significa alimentarla, fortalecerla, sostenerla, porque la fe es un don, sí, pero también es una gran responsabilidad y pues una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es como un músculo que puede desarrollarse o atrofiarse. Se entrena, pues hay que alimentarla, se ejercita y eso pues claramente requiere disciplina como en la nutrición corporal.
Uno de nuestros papeles como profesionales de la nutrición es educar a la población sobre hábitos pues alimenticios saludables y asimismo pues brindar apoyo en la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la alimentación. Y justamente nosotros como nutriólogos buscamos empoderar a nuestros pacientes para que tomen decisiones pues informadas sobre su dieta y estilo de vida. Y justamente una nutrióloga de fe o un nutriólogo de fe sabe que el alma no puede dejarse de lado porque el cuerpo no está sin el alma, pero el alma tampoco está sin el cuerpo. Recordando que pues somos toda una parte integral y durante la atención no podemos simplemente dejar de lado una parte que nos conforma, porque si no, al olvidarla, quedaría afectada y termina impactando en la otra dimensión de lo que somos. Y bien, pues, y justamente hemos aprendido a lo largo de nuestra vida la importancia de la práctica de buenos hábitos para el cuidado de nuestro cuerpo. Y el catecismo dice, justamente en el número 365, que la unidad del alma y el cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Por eso, cuidar el cuerpo no es vanidad cuando se hace justamente con orden y virtud y al final de todo, pues para gloria de Dios, pero tampoco basta con lo físico. Una vida sin Dios, pues es una vida incompleta. Y bueno, conociendo, aquí platicándoles un poquito, entrando en algunos como términos técnicos que iremos como explicando, desarrollando. Nosotros pues necesitamos macronutrientes y micronutrientes en la parte pues corporal. Por ejemplo, los macros, que son las proteínas, los carbohidratos, las grasas y los micronutrientes, pues las vitaminas y los minerales. También en la vida espiritual tenemos justamente pilares esenciales, como por ejemplo la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, las obras de misericordia, las devociones, la dirección espiritual. Y si falta uno de esos nutrientes, aparece el déficit espiritual, como pasa, por ejemplo, con la anemia, cuando tenemos un déficit de hierro. Hay muchas, y justamente actualmente, ahorita podemos encontrar, o incluso podemos encontrarnos en nosotros mismos, almas anémicas por falta de sacramentos o de oración auténtica. Y sí, vaya, podemos tener acceso a la mejor comida o a la más, digamos, completa, entre comillas, pero si no, digamos, hay hay alguna falta, hay una deficiencia, hay falta de disciplina o la otra parte para poder absorber bien los nutrientes y esencial como es el ejercicio. Pues al final de todo, si llevamos una vida pues sedentaria o si tenemos, ahorita había mencionado una alimentación completa en el sentido de que, por ejemplo, podemos tener acceso a todo tipo de alimentos y con esto me refiero a que no todos los alimentos eh, en una dosis que puede llegar a ser pues perjudicial. Al final de todo, pues esto no va a servir o no va a cumplir con la función de nutrir nuestro cuerpo. Y eso mismo pasa con la fe. Podemos ir a misa, pero si no tenemos esa disposición interior o preparar el terreno para poder absorber y decirle que sí a las gracias que Dios tiene destinadas para nosotros, pues si no está esa apertura, al final de todo, pues no va a haber esa transformación. Y así como la dieta, nosotros al momento de prescribir o dar una dieta o un plan nutricional, este debe de ser personalizado. ¿Por qué? Porque cada cuerpo y estilo de vida es diferente y no podemos simplemente como decir, mira, ¿sabes qué? O compartir el plan nutricional porque hay un montón de cosas que debemos de considerar dentro de la persona, como son, por ejemplo, a lo mejor puede haber ahí alguna patología que a lo mejor la persona no tenía idea. Entonces, por eso se manda a hacer toda una serie de, o una entrevista
o una serie de estudios, ya sean necesarios, que así el profesional de la salud lo considere. Y de igual forma, pues pasa con el alma. ¿De qué manera? Pues habría que ver eh, la manera y estrategias para estar más cerca de Dios. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Es que yo, pues, a lo mejor todas estas cosas a lo largo de mi día, supongamos, no lo sé, el asistir a misa diario, que si bien no está como establecido como una obligación de ir todos los días, sin embargo, sí los domingos, pero eso no quita el hecho de que, pues, por supuesto, obtendríamos más nutrientes al ir a misa todos los días y eso pues sería muy agradable a Dios. Hay personas para las, dado su estilo de vida y sus compromisos terrenales y pues necesarios para sobrevivir y que Dios sabe perfectamente que son necesarios, pues no tiene la misma posibilidad de a lo mejor otra persona que sí tiene la posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues también el plan nutricional para el alma es personalizado y habría que ver la manera y estrategias para estar más cerca de ellos. Supongamos, si tu trabajo te consume muchísimo tiempo, bueno, habrá que ofrecerlo y hacerlo de la mejor manera porque tenemos la plena conciencia que se está ofreciendo a Dios y puede uno buscar siempre la manera de conversar con él durante, ya sea el proceso del mismo, durante el trabajo. Entonces, sin embargo, pues sí, hay cosas en nuestra dieta espiritual que nunca deben faltar, igual que no podemos vivir bien de comer solamente pues un día, tampoco basta ir con misa de vez en cuando, porque la fe necesita alimento constante. Y justamente también pues eh, la perseverancia a lo largo de diferentes pues obstáculos o momentos difíciles que también pueden eh, obstaculizar o dificultar un poco nuestro proceso. Entonces, ¿cómo nutrimos la fe? Pues no solamente se trata de sentir bonito o con las emociones, sino con medios concretos que Dios mismo, Él mismo estableció. Entonces, ¿cuál sería o cómo nutrir nuestra fe? ¿Cuál sería uno de los alimentos principales? Pues primeramente hablemos de la Eucaristía, quien Jesús pues es el pan vivo bajado del cielo. Y lo dijo con claridad en Juan capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿cómo nutrir la fe con la Eucaristía? Pues el asistir a misa cada domingo, mínimo, ¿verdad? En gracia de Dios. El comulgar con fe sabiendo que plenamente que no es un símbolo, sino Cristo real, verdaderamente en cuerpo y sangre. Y pues visitar al Santísimo, que es nutrición y adoración, precisamente el consolar, el ir a reparar, el acompañar a nuestro Jesús. La Eucaristía justamente es necesaria para el alma, lo más esencial y estructural para crecer y mantenerse fuerte. Es uno de los principales alimentos y nutrientes que en nuestro plan nutricional espiritual no pueden faltar. Otro de los factores, otro de los alimentos es la oración diaria, que no hay vida espiritual sin un diálogo con Dios. Es principal para poder comunicarnos con Él, el orar, y bueno, hay que primeramente también aclarar que el orar no es solamente pedir, sino que es estar con Él, también saber escucharlo, rendirse, adorarlo. Entonces, ¿cómo nutrir la fe con la oración? Pues establecer momentos fijos de oración, ya sea de acuerdo a tu estilo de vida, pero también considerando pues las prioridades de nuestra vida. Entonces, no lo sé, puede ser esta durante la mañana o la noche o a lo largo del día. Muchas veces olvidamos que la oración también es conversar, puede ser oración mental. Entonces, sí podemos establecer momentos fijos a lo largo de nuestro día, incluso durante nuestros compromisos o nuestras responsabilidades. Y no olvidar, por supuesto, rezar el rosario, salmos, oraciones o litúrgicas.
usar tiempos de silencio. A veces se nos olvida muchísimo el guardar silencio, porque es en donde Dios nos habla en lo profundo. La oración verdaderamente, o sea, es como el agua, es indispensable para digerir el alimento espiritual y sostener la vida interior. Otro de los nutrientes, pues, es la palabra de Dios. San Jerónimo decía, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. La fe se forma escuchando justamente la palabra. Leer el Evangelio cada día, aunque sea un versículo, meditarlo, subrayar, hacer anotaciones de lo que Dios nos va a ir iluminando a lo largo de nuestra lectura, hacer lección divina, leer, meditar, orar y contemplar. De verdad que la palabra de Dios, haciendo un poco, bueno, de analogía dentro de la parte nutricional, pero también sin caer como en el relativismo y reducirlo a esto, pero para nuestra comprensión, la palabra de Dios es como la fibra que limpia el alma y le da dirección a toda la nutrición espiritual. Otro de los nutrientes, los sacramentos. La confesión, importantísima porque limpia el alma de toxinas espirituales, es decir, el pecado. Y bueno, ya hablando de sacramentos como, bueno, la confirmación, el matrimonio, etcétera, bueno, esas ya son vitaminas específicas de cada etapa. Pero bueno, ¿cómo nutrir la fe con los sacramentos? Confesarse con regularidad. Bueno, en el catecismo dice mínimo una vez al mes, pero si de ser posible con mayor regularidad, eso sería perfecto. Preparar bien cada sacramento, vivirlos con profundidad, no dejarlos como mera costumbre, sino realmente como un contacto real con la gracia, porque la confesión es como una desintoxicación, elimina lo que impide absorber la gracia. La formación doctrinal, que es fuente de firmeza y defensa, porque una fe mal formada, ¿qué pasa? Es frágil, manipulable. La formación fortalece justamente la razón, purifica pues nuestras emociones y nos permite hacer pues coherente nuestra vida con nuestra fe. Entonces, ¿cómo nutrir la fe con la formación? Leer el catecismo, biografías de santos, documentos del magisterio, escuchar predicaciones, podcasts católicos fieles al Papa y la tradición, formarse en apologética y doctrina moral católica. Es saber qué es lo que estamos consumiendo. Otra vez, como una analogía, vamos a ponerlo como etiquetas nutricionales. ¿Qué pasa con las etiquetas nutricionales? Nosotros podemos ver qué es justamente los ingredientes, qué es lo que contiene el alimento que estamos a punto de consumir. Entonces, si nosotros no sabemos o no conocemos nuestra fe y por qué, no, difícilmente vamos a poder tener una fe firme y poder saber defender nuestra fe. Entonces, otro de los nutrientes, y no menos importante, las virtudes y obras de caridad, el ejercicio del alma. Porque la fe sin obras, ¿qué pasa? Está muerta. Y lo vemos en Santiago capítulo 2 versículo 17. Si no vivimos lo que creemos, no se va a afianzar la fe. Las virtudes son hábitos espirituales que se desarrollan con la práctica. Entonces, ¿cómo nutrir la fe con obras? Sirviendo a nuestra parroquia, ayudar a los pobres, perdonar, mortificar el ego, vivir el ayuno con intención espiritual, hacer sacrificios con amor, unir nuestros dolores a la cruz, abrazarla, el conocer pues justamente las horas de misericordia, que también las podemos conocer en el catecismo. Entonces el ejercicio físico da tono al cuerpo, sí, pero las obras caritativas dan tono a la fe, la hacen operante y real. La dirección espiritual y la comunidad. Sabernos que no estamos caminando solos. La iglesia es madre y maestra. Un director espiritual o un confesor firme nos ayuda a crecer con discernimiento. Buscar un grupo ya sea sólido de oración, de formación o apostolado. Ser humilde, pues para dejarnos acompañar, vivir los tiempos litúrgicos con la iglesia, el Adviento, la Cuaresma, la Pascua, porque una buena dieta se sostiene más fácilmente cuando tienes un nutriólogo o un acompañante, ¿no? Bueno, así de esta misma forma también la fe. Entonces, en resumen, la fe se nutre cuando hay constancia diaria,
hay sustancias, sacramentos, palabra, oración verdadera. Cuando hay obediencia, no se queda meramente en teoría y cuando hay humildad para dejarnos enseñar, purificarnos y guiarnos. Entonces, si hay si, o sea, si ahorita alimentas tu cuerpo 3 veces al día, suponiéndolo, ¿verdad? Porque pues cada cuerpo es diferente, porque, pero en el alma sucede diferente, porque solamente alimentas tu alma 1 vez al mes. La fe no es un hobby, es nuestra salvación y como todo lo vivo, si no se alimenta, muere. Así como hay alimentos chatarra, también hay ideas espirituales tóxicas que nos debilitan. Bueno, pues justamente en la actualidad creo que es en donde más abundan estos alimentos chatarra, como tóxicos espirituales, como son el relativismo, donde todo se vale, Dios me ama como soy y no tengo que cambiar nada. La espiritualidad emocional, solamente busco sentir bonito. El activismo sin oración, el alma se termina secando. O las redes sociales, la tecnología que últimamente es verdaderamente un distractor y también un asesino espiritual porque hay demasiado ruido, comparación, distracción y el alma verdaderamente necesita silencio, necesita verdad, exigencia, coherencia. No todo lo que brilla es luz y no todo lo que, entre comillas, es positivo, quiere decir que es verdadero. Entonces, aquí yo diría, bueno, ¿cómo, o preguntaríamos, cómo se recupera una fe desnutrida? Pues paso número 1, reconocer nuestra necesidad de Dios, el tener esa apertura de corazón y esa humildad para poder reconocerlo es necesario. Si nos cuesta tener esto, ¿qué pasa? Pues 911, que es la oración para poder pedirle a Dios esta gracia para reconocer en esta necesidad de Él. Paso número 2, pues volver a los sacramentos con humildad. Eh, la 3 sería reordenar nuestra vida espiritual como pues un plan nutricional, que lo hacemos poco a poco, pero que constante, perseverante. Paso número 4, buscar comunidad y ayuda porque no caminamos solos. Hay algunos estudios científicos, bueno, pues hablando del cuerpo, hay demasiados, pero muy pocos en donde integramos esta parte del cuerpo y del alma. Sin embargo, encontré algunos que los quise como se los quiero compartir para que ustedes también sean un poco, bueno, conscientes o si por la parte científica vean que hemos ido teniendo poco a poco como este avance. Sin embargo, pues claramente también la ciencia, hay cosas que jamás va a poder llegar a alcanzar porque son superiores a ella. De igual forma, nuestra comprensión humana, pues no va a alcanzar a comprender todo este misterio divino. Sin embargo, sí es muy interesante el cómo ha ido avanzando y les digo, no está peleada con la fe, pero estos avances sí de cierta forma nos ayudan a comprender un poco mejor acerca de la importancia o de la parte integral del cuerpo y del alma. Por ejemplo, la psiconeuroinmunología muestra cómo nuestras creencias, emociones y relaciones impactan el sistema inmunológico. Ya no solamente se ve la parte emocional, que está muy ligada a la parte nutricional, sino también la parte endocrina, que es el de las hormonas, y ahora la parte inmunológica, de cómo sostiene pues esta barrera, o sea, nuestro cuerpo, de esta barrera inmunológica, para que no pasen o no podamos ser vulnerables a enfermarnos. Hay un estudio de Harvard justamente hace poco del 2016 que publicó estudios acerca que relacionan pues la asistencia, bueno, aquí habla de la asistencia religiosa, pero nosotros como católicos somos plenamente conscientes de que nosotros
gracias a Dios, poseemos pues la verdad de que en nosotros somos conscientes de la Eucaristía como cuerpo verdaderamente y sangre verdaderamente de Cristo, y no como un mero símbolo. Entonces, bueno, frecuente de la asistencia de la misa se ha relacionado, aquí hay algunas estadísticas que mencionan 30% menos de depresión, 33% menos de probabilidades de abuso de sustancias y más felicidad a largo plazo. Hay otros estudios que muestran que la práctica religiosa regular se asocia a, les digo, igual los mismos síntomas, o las mismas enfermedades como son o condiciones que son la depresión, la ansiedad y mayor sentido de propósito. Hay otros que la OMS ya no habla solamente de salud física, antes solamente como que nos quedamos en la parte emocional y física, pero ahora no también, sino mental, social y agrega espiritual. Verdaderamente que una organización como la OMS que haga pues esta declaración, verdaderamente pues es todo un avance. Lo espiritual no es accesorio, es estructural, así como no podemos vivir sin oxígeno, también poco podemos vivir sin sentido. Y el catecismo es también muy claro al respecto en el número 1501, en donde reconoce que el sufrimiento y la enfermedad tienen una dimensión redentora cuando se unen a Cristo. El cuidar el cuerpo no excluye la cruz, pero tampoco podemos vivir una fe sólida si descuidamos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Hay etapas verdaderamente donde la fe se prueba la enfermedad, la soledad, eh, eh, la, el desierto espiritual, como le llamamos. En esos momentos es vital recordar que la fe no es una emoción, sino es una decisión diaria de confiar. Hay numerosas pues herramientas durante la prueba, algunas que podemos mencionar son las jaculatorias y que bueno, yo doy testimonio que verdaderamente es algo que durante estos momentos me ayuda muchísimo el poder como repetir estas pequeñas oraciones de Jesús en ti confío, rezar sin esperar sentir, porque es en esto que no consiste la fe. El estar sintiendo bonito es un regalo que Dios nos da, que en su grandísima sabiduría Él solamente sabe por qué nos da estos regalos, pero la fe consiste en esperar sin sentir. Acudir al Santísimo aunque no haya palabras, buscar dirección espiritual, recordar que los santos también vivieron este desierto espiritual, donde es en estos momentos donde la fe se entrena, se prueba, y cuando Dios parece guardar silencio, es porque está trabajando el invisible, decía San Juan de la Cruz. Nutrir la fe también es aprender a esperar con esperanza. Y bueno, como nutrióloga, no puedo dejar de insistir, el alma también enferma y muchas veces lo hace en silencio, a veces no somos conscientes, pero Dios quiere sanarla. Él quiere entrar en tu vida y darte no solamente bienestar, sino salvación. Alimenta tu fe o ¿qué va a pasar? Pues vas a alimentar tus miedos. Y recuerda, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, si comemos de él, nunca tendremos hambre. Si creemos en él, nunca tendremos sed. Excelente, Lane. Prácticamente has abarcado todo y, bueno, ha respondido muchas de mis preguntas. Pero siempre de todo lleva un orden y cuéntame, tal vez podría ver en todas esas analogías que has hecho al sacerdote, director espiritual, un confesor, como el nutricionista, o sea, ir a él a buscar qué es lo que nos hace falta, o sea, cuál es ese desorden alimenticio, qué es lo que nos hace falta, qué vitaminas nos hace falta, qué alimentos nos hace falta, qué estamos haciendo mal para nutrir nuestra alma y seguir adelante. Sí, justamente, porque sí, o sea, a veces como que no, el poder ir, digamos, como el nutriólogo espiritual, que ajá, justamente sería el director espiritual, nos va a poder dar un poco más de claridad
digo, y qué mejor si es con un sacerdote, porque pues como representante de Cristo, sería, digamos, bueno, personalmente creo lo más óptimo para poder tener un mejor discernimiento o una mejor luz acerca de cuál, digamos, sería como la condición espiritual que por este momento como estamos atravesando. Y pues también creo que yo también personalmente lo recomendaría porque pues en ese como momento sería también la parte más accesible para los sacramentos, en este caso pues sería, digamos, la confesión, ¿no? Para poder liberarnos ya sea de lo que estemos cargando. Excelente. Ahora, cuéntame, este es un punto muy importante en la parte de las obras. Nosotros como católicos también creemos en las obras. Y viste, al principio dijiste algo que a veces no se menciona mucho. Son los trabajos u obras espirituales y corporales, que eso también es muy importante para nutrir nuestra alma. Así es, o sea, bueno, pues, las obras de misericordia, sí, las obras de caridad y pues también el ejercicio de las virtudes, porque pues sí, o sea, si no vivimos lo que creemos, no hay manera de que se afiance pues la fe y pues las virtudes, hay que hacerlas todos unos hábitos espirituales que bueno, pues al principio a lo mejor nos van a ir costando porque hay hábitos de nuestra vida que son malos y entre más tiempo los hemos ido como practicando, pues es un poco más complicado el ir desarrollando esta parte. Igual, bueno, aquí aplicando un poco la analogía en la parte nutricional corporal, también igual si no hemos estado acostumbrados a hacer ejercicio, también es muy complicado como que el ir haciendo pues de esto un hábito, ¿no? Igual también con ciertos alimentos. Entonces, en la parte pues de las obras de caridad, de las virtudes, suponiendo, no lo sé, oye, ¿sabes qué? Toda mi vida o me ha costado mucho el no poder como enojarme sin decir a lo mejor una mala palabra que termina ofendiendo pues sí al prójimo, o sea, digo, no sé, mala palabra o en general. Si llevamos pues mucho tiempo como practicando esto, el ir haciéndolo un hábito, pues también va a ir costándonos un poco a poco, pero igual, o sea, las virtudes se van desarrollando con la práctica, el cómo nutrir la fe con las obras, es el servicio, el ayudar a, a la gente que más lo necesita, que son pues, las obras de caridad. Hace como, bueno, la semana pasada, en la misa de justamente del domingo, el padre dijo una homilía que la verdad sí me impactó muchísimo en la parte de que es algo como que hemos ido olvidando, que cuando vemos a una persona que está en condición de calle y va pidiendo ayuda, muchas veces nuestro pensamiento es como, bueno, es que si le doy o lo ayudo, bueno, digamos monetariamente, se lo va a gastar en alcohol, se lo va a gastar en drogas, pero solamente Dios sabe el, el precio como de esa obra de caridad. O sea, nosotros no podemos decir quién sí lo merece más y quién lo merece menos. Nosotros no podemos saber realmente si sí lo va a hacer o no. Entonces, el padre fue muy claro al respecto de que pues hay que ayudar sin mirar a quién. Y esa parte también cuesta mucho porque hay personas que también nos cuesta mucho ayudar, ya sea una persona con la que nos cuesta muchísimo convivir, pues nos cae mal, o decía San José María Escrivá, como justamente como ese término de no decir que nos cae mal una persona, es una persona que nos termina santificando porque, pues no lo sé, nos acaba con nuestra paciencia. Entonces, pues sí, el ejercicio físico nos ayuda a dar tono al cuerpo, pero pues las obras caritativas, el hábito de las virtudes, la disciplina de las virtudes, la hacen eso operante y real. Excelente. Ahora cuéntame,
¿cómo podríamos tener ese orden alimenticio diario? O sea, como dijiste, ok, la Eucaristía los domingos, la oración diaria, el rezo del rosario diario, las ejaculatorias, para no crear tampoco un desorden de que tenemos todo eso, pero no lo sabemos aplicar. O sea, ¿cuál es esa pausa que debemos de tener para discernir qué es lo que nos hace falta, cómo podemos utilizarlo diariamente y no caer este, en un desorden, por decirlo así, nutricional, ¿verdad? Es una analogía y seguir un orden correcto para alimentarnos de manera correcta. No caer en abusos, igual como decías en esas analogías, como el que va al gimnasio usa esteroides o toma suplementos, pero en la parte espiritual, ¿cómo podemos hacer para nutrirnos de manera correcta diariamente y no caer en excesos, sino hacerlo de manera correcta, de corazón, para agradar a Dios y no simplemente hacer sentirnos bien? Qué buena pregunta. Este, sí, yo creo que, bueno, primeramente, am, como lo mencionábamos, así como, bueno, tener una dieta personalizada responde a nuestras necesidades, a nuestros objetivos y pues el estilo de vida que hemos ido llevando. Pues de la misma forma, creo que también nuestro camino de fe debe de ajustarse a ese estado actual del alma, a, pues a nuestras debilidades, a nuestras virtudes y nuestra vocación. Yo creo que uno de los primeros pasos o una de las primeras cosas que deberíamos como hacer sería hacer un diagnóstico espiritual honesto. Eh, el conocernos pues a nosotros mismos es también muy importante porque eh, esto nos permite saber en qué lugar nos encontramos, o sea, digamos, en qué nivel está mi fe ahora, o sea, está flojita, está tibia o está activa. Cuáles son, también detectar cuáles son mis principales tentaciones o pecados habituales, eh, qué áreas me cuesta más vivir como, pues como católico, hace también cuánto tiempo me confesé, no lo sé, estoy en gracia, tengo dirección espiritual y pues yo creo que también en estas preguntas sí creo que puede llegar a costar un poco como detectarlas por uno mismo. Sin embargo, sí es necesario, por supuesto, tener todo como también un examen de conciencia, como esta introspección para poder ir detectando estas partes. Creo que es un poco más también fácil cuando frecuentamos mucho la confesión porque nos damos o somos un poco más conscientes de qué es lo que hemos ido repitiendo, ¿no? Cuál es esa debilidad o esa tentación por la que hemos ido pues cayendo un poco más. Pero justamente sí, lo que ahorita platicamos, creo que con un sacerdote nos puede ayudar a hacer este diagnóstico con este discernimiento un poco más pues claro. Am, y a través de pues análisis o este diagnóstico podremos definir un objetivo espiritual y es importante también como que decir que a veces quisiéramos como llevar o cargarnos a lo mejor de un, de un, de un plan nutricional, digamos, espiritual muy, muy estricto, muy recto, queriendo abarcar como muchas cosas, pero de igual forma, sin el hábito o el incorporar justamente ese nuevo como hábito, el poder cambiar algo, necesita ser eh, enfocado a no tantas cosas, queriendo abarcarlo todo. Tiene que ser también, digamos, como con pasos pequeños, pero constantes. ¿Por qué? Porque de por sí el cambiar eh, un hábito es complicado, el queriendo abarcar tantas cosas, nos vamos a terminar frustrando y va a ser un tanto difícil. Entonces, por ejemplo, ¿qué
objetivos espirituales podríamos definir? Ya sea sanar heridas espirituales, este puede ser, pues, no sé, un plan de sanación interior como lo requiera el sacerdote y la confesión frecuente. No lo sé, también el dejar la tibieza, el, puede ser con un plan, digamos, de adoración, de oración diaria, de obras concretas. em, Otro objetivo espiritual puede ser el discernir alguna vocación, pues esto puede ser con la oración profunda, la dirección, la lectura de la vida de los santos. Y bueno, ya en la parte del diseñar, digamos, como un menú espiritual diario y semanal, pues ahorita que lo platicábamos, hay cosas que, aunque tengamos un estilo de vida diferente, horarios diferentes, hay cosas que sí o sí no deben de faltar, como es la confesión, la dirección espiritual, el ayuno, la penitencia, los actos de caridad y pues la formación y la oración, por supuesto. Eh, pero a lo mejor sí puede ser muy recomendable cada día hacer un breve examen de conciencia, que esto yo lo recomendaría pues claramente diario, jaculatorias o la comunión espiritual durante el día si no se puede acudir a misa diario, la lectura del Evangelio, algún salmo, o ya sea que lo puedas escuchar en algún podcast o en YouTube, ya están también las lecturas o la lección divina. Eh, si la misa dominical a lo mejor no puede ser todos los días, pero sí a lo mejor todos los domingos, pero quieres acercarte más a Dios o quieres tener más esta obtención de gracias o esta iluminación, pues igual podríamos hacer el firme propósito de que sea la misa entre semana, a lo mejor 2 días a la semana, según, ¿verdad?, el acomodo de los horarios o el estilo de vida que se lleve y el tiempo de silencio con Dios también, o sea, que creo que es muy, muy importante. No lo sé, a lo mejor en las mañanas estabas acostumbrado a escuchar música o durante el trabajo a lo mejor música. Bueno, a lo mejor durante esos tiempos de silencio pueden llegar a ser un ofrecimiento, pueden llegar a ser una penitencia, una oración mental. De igual forma, es que es necesario pues el conocerse y cómo es ese estilo de vida. Y por supuesto pues el incluir sacramentos como nutrientes esenciales, la confesión, la Eucaristía lo mencionábamos. Sin sacramentos pues no hay vida espiritual verdadera y son el suplemento esencial que no puede faltar. La formación espiritual, del catecismo, la doctrina social de la iglesia, documentos papales, pues de los padres de la iglesia, santos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el Padre Pío. Todo esto pues es necesario porque un plan sin conocimiento te puede hacer caer en errores doctrinales como pues las dietas extremas, ya tocándolo un poco en la analogía, o modas dañinas. También incluir el sacrificio y el esfuerzo, que es la parte que más cuesta porque el alma también necesita disciplina. Jesús no nos prometió comodidad, sino salvación, y el plan no siempre va a ser agradable, pero sin entrenamiento y esfuerzo, ni el mejor plan funciona. Y para esto también rodearse de buena compañía, una comunidad parroquial, un grupo de oración o estudio firmes, amigos con fe viva. Si estás solo y te estancas o te desanimas, es importante pues tener compañías que estén justamente firmes en la fe para poder tener como ese apoyo, ¿no? Y el evaluar y ajustar nuestro plan, pues cada mes, igual como nosotros los nutriólogos, vamos ajustando cada mes qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no, qué debo de intensificar, qué debo de ajustar, ¿no? Pedir luz al Espíritu Santo y el consejo espiritual, cambiar prácticas que hacemos mecánicamente. Y como decía un padre que me acuerdo mucho, decía, no hay que acostumbrarnos tanto, que quiere decir que a veces estamos como tan acostumbrados a, no sé, a lo mejor eh, al ir a confesarnos, pero ya no lo hacemos tanto porque realmente estemos arrepentidos, sino porque
sabemos qué es lo que tenemos que hacer para liberarnos. Y si bien es necesario tener como conciencia de esto, pero ¿dónde está la parte de realmente sabernos arrepentidos en la confesión? Entonces, hay prácticas que hemos ido haciendo mecánicamente y se nos ha olvidado pues esta parte de hacerlo conscientemente. Y pues nada, o sea, eso en resumen, un plan espiritual sin sacramentos es como una dieta sin comida real, o un plan sin oración es como querer estar en forma y no tener acción, o no tomar acción. Realmente un plan sin esfuerzo es solamente un deseo. O sea, es como, por ejemplo, oye, quiero cambiar mi vida sedentaria, pero pues no estoy haciendo ejercicio, no hay un cambio de por medio. Excelente. Y todo con humildad, porque a veces también quedamos en lo que yo llamo la soberbia espiritual, que nos An- creemos muy bien o nos creemos más que los demás y es igual que la vanidad en el ejercicio. Entonces hay que tener Jus- también mucho cuidado con eso y hacerlo con humildad. Ricardo, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Tener siempre esta humildad, esta sencillez, este reconocimiento de nuestros pecados y de nuestras flaquezas. Como por ejemplo, esto nos lo recuerda mucho Lorenzo Scupoli en el combate espiritual. Y ahorita tengo en el capítulo 45 esta parte que nos dice que María es la que nos consigue los favores. Dice, los grandes santos han repetido muchas veces que jamás se ha oído decir que alguna persona se haya encomendado a la Virgen Santísima y ella le haya abandonado y no le haya concedido su protección. Después de su divino Hijo no tenemos una ayuda más poderosa y eficaz que Nuestra Señora. Si no hemos sido más ayudados por ella es porque no hemos tenido más fe en su intercesión. María puede muchísimo ante nuestro Señor, porque sus ruegos son ruegos de madre, y Jesús es el mejor hijo que ha existido, y jamás le va a negar a su Madre Santísima lo que ella pida por nosotros. Por eso no nos cansemos jamás de implorar su valiosa protección. Esto de pedirle la intercesión a María por nosotros, que nos cuide y que nos ayude. Esto es muy necesario en lo que es el camino para nutrir bien nuestra fe. Entonces, en este mismo libro, El combate espiritual, de hecho, lo recomiendo, ¿verdad? Para todos los oyentes de Lorenzo Scupoli. Es el libro que leía a San Francisco de Sales. Leyó por más de 19 años. Todos los días leía un capítulo y siempre le llegaban luces nuevas, decía él. Entonces, ciertamente es un libro muy bueno y nos dice en una parte también que el infierno está lleno de buenas intenciones, de muchísimas personas que dijeron, bueno, yo voy a cambiar, yo voy a empezar a hacer esto, yo voy a empezar a hacer aquello, pero empiezo el lunes, empiezo el martes, el viernes, empiezo la otra semana y eso nos ha pasado mucho, yo creo a todos. Entonces tenemos que tratar de concretar más nuestros pensamientos con nuestras acciones y esto solamente se puede pidiendo la gracia que viene de Dios para poder ser coherentes con nuestros pensamientos. Y bueno, la Eucaristía, ¿verdad? Principalmente es como el centro de toda nuestra vida cristiana, de toda nuestra espiritualidad. También visitar al Santísimo, porque ahí es donde vamos a ir obteniendo las gracias, donde nos vamos a ir nutriendo para después poder sentir esa debilidad y esas ganas de quedar limpios en lo que es la confesión. Recordemos que la confesión es más fuerte que un exorcismo. Eso nos decía José Antonio Fortea. La confesión es algo que equivale a algo más fuerte que un exorcismo, porque el alma queda totalmente limpia. Y bueno, a veces no es tan sencillo, a veces uno lo deja de lado. Por eso es que es importante el Santo Rosario, porque el Santo Rosario nos hace salir de nuestro confort en el sentido de que es algo que lleva más tiempo. Al ser una oración meditativa, como la misma palabra lo dice, meditativa, estamos meditando los misterios de Jesús. Entonces, nos toca tomar tiempo de nosotros
para entregar a lo que es la oración, que al igual también una oración espontánea al levantarse, al acostarse, como hablábamos ayer también con Vale, que una oración antes de comer, una oración por los alimentos. También necesario la formación, porque de ahí sin la formación estamos caídos. La formación es muy importante, nosotros como católicos, formarnos, aumentar nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia en todo lo que tiene que ver con la Santa Iglesia Católica para no dejarnos llevar por cualquier falsa doctrina, por cualquier viento de doctrina, decía San Pablo. Ayunos, muy importante, ayunos y no solo de comida, aunque sí son muy importantes, sino también de algo que tal vez hago yo mucho. Por ejemplo, si yo veo TikTok una hora, si yo veo una serie, si veo tal vez 3 capítulos de una serie, de una fábula, agarrar el tiempo de un capítulo de esa serie, de esa fábula o de algo que yo haga que sea eh, totalmente fuera de lo que es nuestra espiritualidad para empezar a dedicárselo a Dios, a lo que es la lectura espiritual o a lo que son las obras de caridad. Y eso sería lo que me llegó ahorita escuchando el tema con nuestra hermana Lady. Excelente, Ricardo. Gracias, hermano. Laini, ¿alguna reflexión o palabras finales? Bueno, primeramente, pues, muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que me encantó hablar como de este tema y compartirlo pues con ustedes. Y también la verdad aprendí mucho también de ustedes con ahorita la retroalimentación o la parte pues los argumentos que también compartieron. Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias y gloria a Dios por este proyecto y por el apostolado que ustedes están haciendo también con Vox Veritatis. Em, y bueno, pues también espero que en Dios, que este programa ayude a las almas a tener pues también no solamente como plena conciencia de el cuidado de su cuerpo, sino también del alma, primeramente, y que no la dejen olvidada, que es el principal que nos va, es un tesoro que Dios nos dio, el cuidado de nuestra alma y el que va a dictar también el destino eterno de nosotros. Entonces, eh, pues nada, que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen también los cuide y les dé el discernimiento y les dé las gracias también para el cuidado de su alma y llegar a la santidad. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, Ricardo, muchas Ricardo, No, más bien muchísimas gracias por darnos este tiempo, ¿verdad? Por compartir con nosotros en este programa de Vox Veritatis y para ver si nos podrías ayudar con la oración final. claro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Con muchísimo gusto. Y así llegamos al final de este episodio. Hemos comprendido que la fe no es solo un sentimiento bonito, es una semilla que debe ser nutrida cada día con oración, con sacramentos, con escucha atenta de la palabra y también con decisiones concretas. Gracias a nuestra querida invitada Leini por recordarnos que cuidar el cuerpo es importante, pero alimentar el alma es esencial para la eternidad, porque un alma bien nutrida no teme a la tormenta, un alma bien nutrida se mantiene firme, alegre y llena de esperanza. Y como decía San José, nuestro santo protector,
con su vida silenciosa pero poderosa. La verdadera fortaleza está en quien escucha y obedece a Dios sin hacer ruido. Gracias también a mi hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, por compartir este camino de evangelización sin filtros, compasión y verdad. Y bueno, hoy te dejamos un reto, queridos oyentes. Haz hoy un acto concreto para nutrir nuestra fe. Leer un salmo, visitar el Santísimo, escuchar una homilía, rezar el rosario, pero no dejemos que nuestra alma quede en ayunas. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos dé hambre de las cosas del cielo. Y recuerden, aquí en Vox Veritatis la fe se escucha y se vive. Hasta la próxima y que todo sea ad maiorem Dei gloriam. Bendiciones.